Es la actividad deportiva más vinculada a la historia del hombre. Sus orígenes se pierden en la noche de los tiempos. Su práctica logró asociarse como identidad nuclear permanente para millones de personas en todo el mundo. El ser humano ha rendido culto al cuerpo desde tiempos inmemoriales. En la prehistoria necesitó sus habilidades físicas para sobrevivir. Precisaba de ella para alimentarse o defender su territorio. Utilizar pesos como método para desarrollar la fuerza muscular tiene un origen muy antiguo. El levantamiento de peso es inherente a todas las civilizaciones pretéritas. Las primeras referencias conocidas aparecen en textos chinos que datan de 3600 años antes de Cristo. Los emperadores obligaban a sus súbditos a ejercitarse. Durante la dinastía Zhou, los aspirantes a soldados debían pasar exámenes de levantamiento de pesas. Sin embargo, la historia del entrenamiento de fuerza y resistencia como tal tiene su origen en la antigua Grecia. El célebre Hipócrates fue el primero que definió el entrenamiento con peso. El que utiliza esto se desarrolla y quien no lo utiliza está desperdiciando su tiempo. Al atleta Milo de Crotona se le atribuye el invento de la resistencia progresiva. Transportaba un ternero todos los días sobre su espalda hasta que se convirtió en un toro. Otro famoso levantador de peso de la antigua Grecia, según reza la leyenda, levantaba a un brazo un bloque de piedra de 143 kilos y medio, dando su nombre a la misma, la famosa piedra vivo. Si bien los atletas griegos levantaban piedras para desarrollar su fuerza, gracias al médico Galeno comenzó el uso de halteres, una antigua forma de mancuernas. Mientras en la antigua Persia se popularizaba el uso del garrote hindú. Por su parte, la majestuosa cultura de Roma aportaría la concepción del gimnasio como centro de acondicionamiento físico. El músculo era sinónimo de virilidad y poder en la antigua Roma. Sería aquí donde por primera vez a las mujeres se les permite trabajar su físico. Tras la caída de Roma y con la llegada de la tenebrosa etapa medieval, decayó el interés por lo físico, excepto en la India, donde se seguían usando mancuernas primitivas y realizando concursos de fuerza. Pero la concepción moderna del culturismo se vislumbra en Francia durante el siglo XVII. A principios del siglo XVIII, el español Francisco de Paula Morós se convierte en uno de los máximos promotores de la educación física en Francia y en España, con su Tratado de Cultura Física y Moral. En 1813, el sueco Henrik Lind publica Fundamentos Generales de la Gimnasia, dando lugar a lo que posteriormente sería conocida como gimnasia sueca. Se estaba gestando el embrión que alumbraría el nacimiento del culturismo moderno. Sería al francés Hipólito Triat al que se le atribuye en el siglo XIX los primeros estudios encaminados a lograr el desarrollo muscular mediante el uso de pesas. Posteriormente sus enseñanzas fueron ampliadas por Luis Atila,
que estableció los principios fundamentales del entrenamiento culturista. Se trasladó a la ciudad de Nueva York abriendo el legendario gimnasio Broadway, difundiendo sus enseñanzas por todos los Estados Unidos. Pero quien sentó las bases del fisioculturismo moderno sería el prusiano Friedrich Müller, más conocido como Eugene Sandow, pasando a la historia siendo conocido como el padre del culturismo moderno. El hombre que había sido profesor de cultura física del rey Jorge V abogaba por emplear pesos elevados, al contrario que la anterior corriente francesa. Sandow estudió el número de series y repeticiones adecuadas. Abrió su primer gimnasio en Londres en 1896, mientras realizaba giras mundiales para promocionar el culturismo. El 14 de septiembre de 1901 en el Royal Albert Hall de Londres tiene lugar un hecho histórico. De la mano de Eugene Sandow se celebra la primera competición de culturismo de la historia. El ganador, William L. Murray, escribe su nombre con letras de oro en la historia del culturismo. Alentados por la figura de Eugene Sandow, todos los participantes de este histórico concurso mostraron por primera vez al público la pose. El 16 de enero de 1904 tuvo lugar el primer campeonato de repercusión mundial. Se celebró en el Madison Square Garden de Nueva York. El ganador fue Old Treloar, que ganó el título de hombre perfectamente desarrollado en el mundo. Siguiendo las enseñanzas de Sandow, Bob Hoffman crea el legendario método Cork, sincretizando la musculación y la halterofilia. Hoffman difundiría su método en la revista Strength and Health, publicada por primera vez en 1932. Otra figura clave en los primeros días del culturismo moderno sería Bernard McFadden, organizando y promoviendo competiciones de culturismo, publicando diversos libros y creando la revista Cultura Física, propiciaría la aparición de otro personaje histórico, Charles Atlas, que popularizaría el culturismo con sus historietas en cómics. Atlas crearía un curso de aptitud física legendario, Tensión Dinámica, atrayendo con él a un espectro más amplio de la sociedad. Otras figuras relevantes de las primeras décadas del siglo XX serían Earl Liederman, que escribiría varios libros sobre entrenamiento, Sigmund Breitbart, un culturista judío que alcanzaría gran fama en su época, George Hackenschmidt, Max Sick, el gran campeón checo Gustav Fristensky o Alan Mead, inventor del control muscular exponente, que llegaría a convertirse en todo un campeón a pesar de haber perdido una pierna durante la Primera Guerra Mundial. Todos estos pioneros darían paso a otro personaje histórico, Jack LaLanne. Si bien el entrenamiento de fuerza usando ejercicios isométricos había sido popularizado por Charles Atlas, Jack LaLanne, a mediados de los años 30, abriendo sus primeros gimnasios, popularizó el entrenamiento con barras y mancuernas.
Su presencia en diversos programas de televisión avivó el interés de la gente por una actividad minoritaria. A principios del siglo XX, en una época dominada por los forzudos, donde primaba la fuerza en detrimento del físico, si bien se fueron desarrollando competiciones de culturismo, en esta no solo participaban levantadores de pesas, sino también atletas de otras disciplinas. Además, el levantamiento de pesas a finales de los años 30 todavía no era considerado como un deporte. Tratando de paliar esta anómala situación, en 1939 se crea el concurso Mister América. Beth Goodrich entra en la historia convirtiéndose en el primer Mister América de la historia. La década de los años 40 llega y con ella se inaugura la edad de oro del culturismo. Comienzan a producirse cambios en la estética de los participantes. Los jueces valoran la masa, la simetría muscular y la definición. Revistas como Strength and Health mostraron al mundo nuevos héroes. En esta etapa en la que el culturismo estaba controlado por la Unión Atlética Amateur, el público asistiría a la aparición de los primeros físicos hercúleos. El legendario John Grimek se muestra dominante, ganando todas las competiciones relevantes. 1945 vería la aparición del que para muchos es el primer verdadero culturista de la historia, el mítico Clancy Ross. Tomando como referencia el ideal de la belleza griega, mostró un físico proporcionado. En 1948 los hermanos Weider fundan la IFBB, creada para atender las necesidades exclusivamente de los culturistas y tratar de plantar cara a la Unión Atlética Amateur. En los años 50 surge un fenómeno llamado Muscle Beach en Venice, California, y nace otra legendaria organización, la NABA. Primero como competidor y luego como entrenador, Vince Gironda se posiciona como una figura de culto en la historia del culturismo. En esta época el gran referente sería Steve Reeves, que con sus películas puso al culturismo en el mapa. Le seguiría como el siguiente gran campeón el legendario Reg Park, que compartiría fama y gloria con otro gran clásico del culturismo, Bill Pearl. La aparición de mejores técnicas de entrenamiento, una mejor y más eficaz nutrición y el asentamiento del uso de fármacos provoca la aparición de los primeros hombres masivos de la historia. Sería a lo largo de esta década que se comenzarían a implementar las primeras máquinas de ejercicio en los gimnasios. En 1965 los hermanos Weider cambiarían la historia del culturismo para siempre, demostrando una clarividencia divina, crearían el Mister Olympia. El 18 de septiembre de 1965, en la Academia de Música de Brooklyn, Nueva York, se celebraría el primer Mister Olympia de la historia. Luciendo el mejor físico de su época y haciendo gala de unos brazos monstruosos, Larry Scott inscribía su nombre con letras de oro en la historia del culturismo, al ser el primer Mister Olympia de la historia.
Repitiendo título al año siguiente, Scott se confirmaba como el mejor culturista del mundo. Tras la retirada de Larry Scott, 1967 marcaría el inicio del reinado del primer gran monstruo de la masa de la historia del culturismo, mostrando un nivel de desarrollo muscular nunca antes visto. Sergio Oliva arrasó a finales de los años 60, alzándose con el triunfo en todos los Mister Olympias. Había nacido el mito, siendo reconocido unánimemente como uno de los más grandes culturistas de todos los tiempos. En criterio personal, Sergio Oliva es el más grande culturista de la historia. Siguiendo el devenir de la inexorabilidad de la causalidad evolutiva, 1970 trajo una nueva década y con ella la aparición del gran mito de la historia del culturismo. Arnold Schwarzenegger irrumpía en la escena culturista y con él daba comienzo la mejor época de la Golden Age. El roble austríaco se alza con 6 Mister Olympias consecutivos, confirmándose como la máxima estrella del culturismo a nivel mundial. Del duelo que mantendría con Lou Ferrigno durante la celebración del Mister Olympia de 1975, nacería una cinta que sería de culto, Pumping Iron. Tras alzarse con el triunfo en el Mister Olympia en 1976 Franco Columbu, los jueces no solo exigían tamaño, sino que comenzaban a valorar la definición extrema. Bajo este panorama, Frank Zane se alza con los Mister Olympias de los años 77, 78 y 79. A raíz de la enorme difusión del documental de George Butler, en los años 80 el entrenamiento sin fines competitivos, solo como salud y estético, explota con dimensiones desconocidas hasta entonces en todo el mundo. Además, el tamaño y el número de los competidores aumenta exponencialmente. Esto provocó que los poderes fácticos del culturismo, con los hermanos Weider a la cabeza, creasen una industria multimillonaria en torno al culturismo. 1980 vería el regreso a la competición del gran Arnold Schwarzenegger. En el considerado Mister Olympia más polémico de la historia, se alza con su 7º Mister Olympia. Era el adiós definitivo del más importante culturista de la historia. Además, este mismo año se celebra por primera vez el Miss Olympia, la competición que ya tenía un precedente con el Miss Universo de la NAVA. Ve cómo Raquel McLeod se convierte en la primera Miss Olympia de la historia. A la espera del advenimiento de un nuevo Mesías en el culturismo, Franco Columbu gana de nuevo el Mister Olympia en 1981. En 1982 sería el turno de Chris Dickerson, que se convierte en el primer afroamericano que gana el Mister Olympia, agrandando su leyenda por ser con 43 años el Mister Olympia más viejo de la historia. En 1983 el libanés Samir Balout se convierte en el primer árabe en ganar el Mister Olympia,
El león del Líbano había entrado en la historia. En 1984 llega Lee Haney, alzándose con 8 triunfos consecutivos en el Mr. Olympia. Se convierte en el culturista más laureado de la historia, siendo el gran dominador de la escena culturista. Fue el máximo exponente de la evolución física experimentada en el culturismo. A lo largo de esta década se extendería el uso de la hormona del crecimiento. Mientras Lee Haney reinaba, Arnold Schwarzenegger se convertía en una estrella del cine. Con sus películas, el roble austríaco se había erigido en el gran embajador del culturismo. En 1992 llega una nueva leyenda. Dorian Jay se alza con el triunfo en el Mr. Olympia. Era el siguiente paso en la escala evolutiva. The Shadow gana 6 Mr. Olympias consecutivos. Lo que parecía imposible sucede. Ronnie Coleman lleva el desarrollo muscular a un nuevo nivel. El policía tejano que lucía los mejores brazos de la historia logró igualar el récord de Lee Haney conquistando 8 Mr. Olympias consecutivos. La época de los monstruos de la masa que había dado comienzo con Dorian Yates vio como sus máximos exponentes palidecían ante la magnánima figura de Coleman. Los próximos años serían dominados por Jay Cutler, que gana los Mr. Olympia de los años 2006, 2007, 2009 y 2010. Solo Dexter Jackson logra derrotarlo alzándose con el triunfo en el Mr. Olympia del año 2008. Su victoria fue un flashback a la nostalgia. Un hombre de cintura minúscula, articulaciones pequeñas y una simetría perfecta rompía la tendencia predominante. En el año 2011 daría comienzo la época de Phil Heath. El americano se hace con 4 Mr. Olympias consecutivos, protagonizando una rivalidad histórica con Kai Greene. Como máximo abanderado de todo lo que representa la estatuilla de Eugene Sandow, Phil Heath, demostrando que es el actual monarca del culturismo, convirtió sus aspiraciones en una sólida determinación, lo que le permite configurarse por derecho propio a la espera del paso del tiempo como otra leyenda del culturismo. El culturismo es un deporte verberente que alumbró un modo de vida que impregnó con su magia a millones de personas en todo el mundo, desatando la pasión por los hierros. Los Eugene Sandow, Jack LaLanne, Charles Atlas o Steve Reeves contribuyeron a crear la Golden Age, embrionaria de la mejor época del culturismo. Los aficionados siempre estarán en deuda con todos estos pioneros por regalarnos la pasión por un deporte maravilloso.
Los grandes campeones nos enseñaron que para crear algo primero hay que imaginárselo. El culturismo permite al común de los mortales visualizarse como una manifestación diamantina de la grandeza. El levantamiento de pesas, por su naturaleza superficial, nos mostró que la vacuidad absoluta afirma nuestra experiencia relativa, pues el conocer la vacuidad de una cosa hace que su presencia relativa sea innegablemente importante. El medium Gasparetto era poseído por grandes genios de la pintura, que usaban su cuerpo como vehículo para seguir mostrando al mundo su arte. Todos los amantes al culturismo son poseídos en el gimnasio por el entusiasmo refulgente de todos los grandes mitos del culturismo, siendo partícipes en la historia por la pasión por los hierros. Si quieres ver más vídeos, búscame en facebook.com Hugo Van Damme Sports, comparte el vídeo y suscríbete a mi canal.